Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Trimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos de Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que estamos en el primer canto y en el primer capítulo también de ese primer canto, en el panorama donde los sabios le están haciendo o formulando una serie de preguntas a Sutta Goswami, que era el sabio de mayor edad en ese momento, así como también el sabio de mayor preparación, era un devoto puro del Señor. El decimos bastante por sí es virtuoso, pero cuando es hablado por un devoto puro del Señor, entonces se vuelve más virtuoso todavía, o sea, su potencia es aún mucho mayor. Entonces, ayer habíamos dejado en el texto número 14, donde hablaba de nuevo sobre el poder y la capacidad del santo nombre. El texto número 15 dice lo siguiente: oh Sutta, esos grandes sabios que se han refugiado por completo en los pies del loto del Señor Supremo, pueden santificar de inmediato a aquellos que se ponen en contacto con ellos, mientras que las aguas del Ganges pueden santificar únicamente después de un uso prolongado. Aquí los grandes sabios están haciendo referencia a algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones y a través de diferentes amaneceres espirituales, y es la capacidad que tiene el devoto puro del Señor en funcionar como agente purificador o agente de santificador. Vamos a recordar que al Señor se le conoce también en su aspecto de Bhagavan, o sea, como suprema persona o persona suprema, ¿no? O sea, al Señor Supremo o a la verdad absoluta se le puede comprender, y de hecho se le comprende desde tres modos diferentes. Estos tres modos son progresivos en su profundidad. Al Señor se le comprende como Brahman, o sea, el espíritu impersonal, aquello que no tiene forma, aquello que está en todas partes, aquello que está fuera de todo, de donde todo emerge, ¿verdad? El uno, lo primero, lo innaciente, lo inmutable, la verdad absoluta. Al Señor se lo conoce como Paramatma, o aquello que es la esencia de todo, o sea, que está localizado dentro de todo, incluyendo dentro de la entidad viviente, al lado de, o sea, allí justo, incluso se dice, la literatura describe que está dentro de cada átomo, o sea, y por eso es que todo puede mantener su existencia. Y al Señor se le conoce como personal, o sea, persona, una persona también. No solo que está fuera de todo, no solo que está dentro de todo, sino que también es una persona. Y esa persona, mediante su expansión, se expande y está colocada dentro de todo. Y esa persona, mediante su refulgencia, esa refulgencia está fuera de todo, o sea, Brahman y Paramatma. Entonces, la concepción personal o la concepción del Señor como persona suprema es la única que nos permite establecer una relación de servicio con el Señor, porque no podemos establecer una relación de servicio desde el punto de vista con Brahman, o sea, con lo impersonal, ni tampoco con Paramatma, porque Paramatma simplemente está localizado, o sea, no podemos establecer un intercambio amoroso con Paramatma. Podemos meditar en él, pero no podemos establecer un intercambio amoroso
de servicio y menos aún desarrollar una variedad determinada de sentimientos. Entonces, en ese señor como Bhagavan, él tiene dos cosas fundamentales a las cuales se le conoce como Bhagata, o sea, como aquello que es que es como el Señor en persona. No es el Señor, pero es como el Señor en persona. Estas dos cosas son el Srimad Bhagavatam, porque contiene las narraciones fieles y puras acerca del Señor, y el devoto puro del Señor también se le conoce como persona Bhagavata. O sea, el Srimad Bhagavatam y el devoto puro del Señor. Entonces se dice que estos dos Bhagavatas pueden, si uno los escucha atentamente, pueden hacer que el corazón se purifique por completo y el Señor se establezca de manera firme en nuestro corazón, y por tanto el deseo de adorar al Señor completamente también se establezca en el corazón de esa entidad viviente que escucha a estos dos Bhagavatas o a cualquiera de estos dos. Pero si los escucha al mismo tiempo, o sea, el Srimad Bhagavatam hablado por el devoto puro, pues el devoto puro solamente habla de Srimad Bhagavatam, el devoto puro solamente habla de pasatiempos del Señor. No hay otra cosa en la que el devoto puro esté utilizando su lengua. Y si la utiliza en un tema que aparentemente es ajeno al Señor, vamos a ver que siempre lo conduce de manera que lo relaciona con el Señor, porque él sabe que es la única temática que en verdad es beneficiosa absolutamente para la entidad viviente, y que todas las otras temáticas de enfoque material se están hablando constantemente y cualquiera las puede hablar, así que para qué él va a perder tiempo en ese sentido. Entonces dice que esos grandes sabios que se han refugiado por completo en los pies del loto del Señor, o sea, los Bhagavatas, esos grandes sabios, esos devotos puros, pueden santificar de inmediato a aquellos que se ponen en contacto con ellos. O sea, la potencia espiritual que hay en las grandes almas entregadas al Señor, se explica que es la propia potencia del Señor, porque ellos simplemente, por decirlo así, se han quedado completamente purificados. No hay nada en ellos que sea restos de conciencia material. En ellos solamente hay potencia espiritual, por tanto su mente está espiritualizada por completo, su cuerpo está espiritualizado por completo, su personalidad espiritualizada por completo. Por tanto, ellos son capaces desde esa potencia, o esa potencia es capaz a través de ellos de santificar o de purificar a cualquiera que entre en contacto con ellos. Ya eso lo habíamos visto, y el entrarle en contacto incluso puede ser aquel que los escucha, aquel que los escucha, aquel que les sirva, aquel que los toque, etcétera, etcétera. Incluso se explica, ¿no?, que esas personas son capaces de santificar o purificar a los lugares de peregrinaje. Hay lugares de peregrinaje a los cuales tradicionalmente las personas siempre van para recibir algún tipo de bendición o para completar algún tipo de proceso que están llevando en su vida relacionado con esto del camino de la autorrealización. El mundo está lleno de lugares de peregrinaje, e incluso hemos visto cómo estos lugares de peregrinaje suelen también cambiar en el tiempo según las culturas van cambiando de lugar de estancia, o según la Tierra va cambiando de posición astronómica, porque muchas veces estos lugares de peregrinaje han sido establecidos debido a su posición astronómica o su posición geográfica en cuanto a la latitud de la Tierra. Entonces, en ese caso, en los lugares de peregrinaje, en ese caso cuando son establecidos por cuestiones astronómicas y geográficas, es porque simplemente tienen una cierta convergencia electromagnética que facilita que el funcionamiento del cuerpo, la mente y el cuerpo electromagnético del ser humano entre en ciertas condiciones, así solo, en ciertas condiciones que te permite estar un poquito más en calma y te poder sincronizar mejor con una cierta frecuencia de pensamiento, o sea, poder meditar mejor en ciertos aspectos. O sea, eso es un logro o una facilidad mecánica y electromagnética. O sea, el lugar se estableció de peregrinaje o sagrado por eso, por esa condición. Hay ciertos templos en la India y ciertos lugares específicos marcados históricamente también en el resto del mundo que tienen esa peculiaridad. Entonces allí
se han construido espacios de retiro, espacios de meditación, espacios determinados, espacios incluso de sanación. Y esos espacios han permanecido así por mucho tiempo, pero a veces la tierra, por diferentes factores, sobre todo por el factor tiempo eterno, que siempre está influyendo sobre todo, y los otros agentes externos, a veces la tierra sufre diferentes transformaciones en su postura, o sea, en su posición, o sea, en su eje. Y la Tierra entonces cambia un poquito su ángulo de inclinación. Cuando la Tierra cambia su ángulo de inclinación, o sea, desde el punto de vista como planeta, entonces también se modifica la relación o la situación electromagnética de todas las líneas que circundan la Tierra. Esto quiere decir que incluso esos lugares cambian de posición. No es que se mueven los lugares, es que la línea electromagnética específica que pasaba por ahí, los que conocen de geografía eso, ¿no?, le llaman los meridianos. Los meridianos que pasaban por ahí se desplazan un poquito. Y al desplazarse ya el lugar pierde la condición que tenía anteriormente. Por eso cada cierto tiempo se dice que tal cosa o tal punto se desplazó. Se desplazó del Tíbet a no sé dónde. O sea, lo que pasó fue eso, un cambio electromagnético. Pero ahora, ¿qué pasa? Esos son sitios establecidos desde el punto de vista electromagnético. Pero están también los sitios sagrados, por ejemplo, que se establecieron como sagrados porque ahí sucedieron cosas maravillosas relacionadas con el Señor. No sé, el sitio, por ejemplo, para los cristianos, el sitio donde apareció el Señor Jesús, o el sitio donde el Señor Jesús fue sepultado y resucitó, o el sitio donde se apareció después de muerto a sus discípulos, ¿verdad? O el sitio donde el apóstol Santiago está sepultado. O sea, es un lugar muy famoso en España, se le llama el Camino de Santiago. Es una ruta de peregrinación que muchos peregrinos siguen cada año. O el sitio donde está la Meca, o el sitio donde Mahoma esto, o el sitio donde, o sea, Brindavan, donde Krishna desarrolló sus pasatiempos infantiles, o todo así Navadvip, donde el señor Chaitanya aparece, el señor Nityananda. Pero esos sitios también son sitios fijos, son sitios geográficamente fijos, están allí y por un motivo también histórico, pero relacionado al Señor. Pero están los sitios sagrados que se convierten en sagrados por la presencia del devoto puro del Señor. O sea, no es que el Señor deja marcado ese sitio, es que allí donde se mueve el devoto puro del Señor, el sitio al cual se mueve se transforma en ese momento también en un sitio sagrado. Entonces vamos a suponer que hay un sitio de peregrinaje al cual las personas van por determinada tradición. Si a ese sitio llega en un momento determinado un verdadero devoto puro del Señor, es muy difícil encontrar un devoto puro del Señor. Eso es lo primero. No es que todo el que practica algo y está un poco adelantado en ese algo e incluso tiene algunas capacidades deslumbrantes, llega allí y ya ese es un devoto puro del Señor. No, estamos hablando de un representante genuino de la Suprema Personalidad de Dios. Estamos hablando de alguien que está completamente y lúcidamente entregado al Señor y que su vida da prueba constantemente de esa entrega, desde sus cualidades que irradian a través de su persona hasta su conciencia, o sea, su tipo de conciencia y la manera en que derrocha, o sea, en que sale, en que emerge la fuerza espiritual del Bhakti a través de él. La manera en que cuando simplemente con cruzar, con verlo, ya las personas sienten deseo de alabar al Señor Supremo, sin escucharlo, sin saber ni siquiera que esa persona practica algo. Con ver a esa persona ya en el corazón de quienes lo ven se despierta el deseo irresistible de glorificar al Señor, o de al menos de sentir un sentimiento de amor por Dios. Eso es lo que hacía Chaitanya y Nityananda cuando iban por toda la India. Se dice que todo aquel que lo veía irresistiblemente sentía una condición de amor por Dios que lo liberaba de todo el sufrimiento ardiente de la existencia material. Ese fue el gran regalo, señor Chaitanya y señor Nityananda. Esa fue su gran misericordia en una época donde ya el Bhakti puro había sido completamente cubierto, o sea, completamente cubierto. La gente estaba detrás de tantas cosas y confundidos también.
Y entonces se dice que incluso el señor Chaitanya y el señor Nityananda aparecieron como la luna y el sol en el horizonte de Nadia para acabar con la oscuridad de la ignorancia, o se dice con la niebla que surge de la ignorancia, y poder hacer que en los corazones resplandeciera la luz de la suprema personalidad de Dios. Pero volvemos a los lugares sagrados. Vamos a suponer que hay un lugar de peregrinaje donde las personas van allí por ciertos motivos. Cuando ese lugar llega por cuestiones de la voluntad de Dios, un devoto puro realmente, entonces se dice que ese lugar, aún ese lugar que ya es un lugar de peregrinaje, que tiene ciertas cuestiones sagradas o lo que sea, aún ese lugar se santifica. Fíjense, un lugar que ya está santificado por determinada razón, con la presencia de un devoto puro se santifica aún más. Esa es la potencia de un devoto puro. Pero aún más, cualquier tipo de lugar, un lugar común o un lugar incluso que en vez de estar santificado tiene una fama muy mala porque pasaron cosas muy terribles en ese lugar, cuando llega un devoto puro, el lugar queda completamente santificado. Porque no se trata del lugar, se trata de la presencia del devoto puro, porque donde está el devoto puro, está presente con gran fuerza, manifiesta la suprema personalidad de Dios. Y entonces el Ganges, al final de este verso, se dice, por ejemplo, quedan purificados de inmediato aquellos que se ponen en contacto con ellos, mientras que las aguas del Ganges pueden santificar únicamente después de un uso prolongado. El Ganges, por ejemplo, según las narraciones, ¿no? Se dicen que tiene su fuente o la cobertura, en la última cobertura que separa el mundo espiritual del mundo material, y por tanto, por eso es que sus aguas son sagradas, siempre divinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que se recomiendan bañarse en sus aguas, pero se dice que sus aguas purifican después de muchos baños. O sea, después de muchos baños ahí, con fe, es que sus aguas van logrando una purificación en el bañista, en aquel que se introduce en el Ganges, a tomar sus baños y hacer sus rezos. Pero sin embargo, entrar en contacto una sola vez con el corazón y la mente abierta, con un devoto puro, es suficiente para quedar purificado. O sea, la presencia del devoto puro es aún más poderosa que los baños en el Ganges. Así que más allá de el más elevado de los rituales, más allá del más elevado, de la más elevada o la más misericordiosa de las caridades o de esto, de ¿cómo se llama? Cuando uno da de los actos piadosos, más allá de más elevado de todos los sacrificios, de todas las ofrendas, lo más elevado de todos los cursos, lo más elevado de todos los talleres, lo más elevado de todos los estudios, más allá de todo, más allá del poder purificatorio que tenga todo, el tener la dicha o el orarle al Señor por tener la dicha de uno poder de cruzarse al menos, o tener la dicha aún más de uno poder servir en algún momento un devoto puro del Señor, un gran alma de esas del Señor, compañero íntimo del Señor. Ese es el método o la metodología, la forma de purificación más perfecta y elevada que existe. Pero tiene otra virtud del devoto puro: no solo te purifica, sino que despierte en ti o estimula en ti el amor puro por Dios. Ese es el gran regalo. Purificarte lo puedes conseguir por otros métodos, más lento, más rápido, pero lo puedes conseguir por otros métodos. Pero el despertar de la semilla del Bhakti en ti, wow, eso sí, no lo puedes conseguir por otros métodos. Y si lo consigues es después de muchas, muchas vidas. Entonces, lo mejor que le podría pasar a la Tierra, lo mejor que le podría pasar a todo el universo, es que cada cierto tiempo en algún lugar apareciera o estuviera allí un devoto puro. Esa es la cuestión. Entonces cuando uno gana ese conocimiento, uno entonces desea en su corazón, en lo íntimo de su corazón, poder conocer, poder compartir, poder servir sobre todas las cosas a un
a un devoto puro. Se dice que el devoto puro es la personificación externa de Paramatma, al igual que se dice que el maestro espiritual es la personificación o representante externo, manifestación del alma interna, o sea, de Paramatma. Se dice que no hay diferencia entre básicamente entre el maestro espiritual o el devoto puro y el superalma que está localizada en el interior de cada entidad viviente, y que el Señor Supremo instruye desde los dos lugares, desde fuera a través del maestro espiritual genuino, el verdadero devoto puro, y desde dentro a través de Paramatma o de superalma. Por tanto, se le debe ofrecer el mismo respeto a ese que está afuera que al Señor que está dentro, porque el que está afuera es el representante genuino del que está dentro. En esa condición de humildad y de respeto es que uno se debe relacionar con el maestro espiritual y, en sentido general, con aquel que es el devoto puro del Señor. Se debe saber también que del Señor hay dos tipos de devotos, Chaitanya y Charitamrita. El texto Chaitanya y Charitamrita explica que hay dos tipos de estos devotos. Están aquellos que son acompañantes íntimos del Señor y están aquellos que son devotos neófitos. Los acompañantes íntimos del Señor son aquellos devotos que ya han establecido perfectamente una relación personal del Señor y en los planos espirituales, y están constantemente allí y están completamente igualados cualitativamente, prácticamente en la potencia del Señor. Y los devotos neófitos en este caso son aquellos que con toda sinceridad que están intentando completar el camino o están intentando llegar a esa posición. Y entonces, aún así, los dos son admirables, a los dos hay que ofrecerles respeto, y las compañías de ambos, de cualquiera de los dos, es deseable. O sea, la compañía de ambos es purificadora, aunque la de aquellos que ya fungen como acompañantes personales del Señor, por supuesto, tienen una mayor potencia, una mayor intensidad. Entonces dice, teniendo en cuenta esa cualidad del devoto puro, esa cualidad santificadora del devoto puro, dice, ¿acaso hay alguien que, deseando liberarse de los vicios de esta era de riña, acaso hay alguien que no esté dispuesto a escuchar hablar de las virtuosas glorias del Señor? O sea, aquí pasa a otro punto. O sea, ya escribió a Kali Yuga sobre las peculiaridades desfavorables de Kali Yuga. Entonces describe a Srimad Bhagavatam como un poderoso agente capaz de sacar la entidad viviente de las influencias de Kali Yuga y de todas las influencias materiales en sentido general. Describe al devoto puro como un agente santificador. Entonces dice, entonces sabiendo todo esto, ¿acaso hay alguien que, queriendo escapar de la mala influencia de Kali Yuga, no desee escuchar las virtuosas glorias del Señor? O sea, no desee escuchar sobre el Srimad Bhagavatam? Si realmente la persona quiere o desea escapar de las influencias de Kali Yuga y ya comprende o ha conocido sobre la gloria del Srimad Bhagavatam y el devoto puro, entonces si es inteligente, esa persona va a querer escuchar el Srimad Bhagavatam y va a anhelar en su corazón tratar en algún momento de su vida a ver si tiene la dicha de cruzarse o servir a un devoto puro del Señor. Entonces dice, sus actos trascendentales, o sea, las actividades del Señor, sus actos trascendentales son magníficos y placenteros, y son cantados y glorificados por grandes eruditos sabios, tales como Narada. De manera que, por favor, háblanos entonces de ellos, porque estamos ansiosos de escuchar hablar de las aventuras que él lleva a cabo en sus diversas encarnaciones. O sea, los sabios están diciendo, pues entonces háblanos del Señor Supremo, háblanos de sus actos tan magníficos, porque esos actos, no por gusto, están siendo cantados constantemente por aquellos grandes sabios o aquellas grandes almas. O sea, háblanos de esos. Por lógica, a ver, como se dice en Cuba, si el río suena es porque piedras trae. O sea, nadie
se mantiene hablando o glorificando a algo por gusto, ¿verdad? Los grandes sabios de todos los tiempos, los más elevados, siempre han estado glorificando y hablando sobre las hazañas, las diferentes hazañas que el Señor Supremo ha manifestado a través de diferentes encarnaciones. Entonces, estos sabios están diciendo, ya que todos los sabios han hablado de eso, por favor, entonces háblanos de eso, porque no hay nada más maravilloso que eso, porque hasta Narada, que es el más sabio de todos, se dedica a escuchar y a cantar sobre esas hazañas. Entonces dice que al escuchar sobre las aventuras que el Señor Supremo lleva, o sea, desarrolla en sus diversas encarnaciones. El Señor Supremo se describe, Chaitanya Charitamrita también describe que el Señor Supremo tiene tres tipos básicos de encarnación. Tiene las encarnaciones parciales, que son aquellas encarnaciones que se desarrollan simplemente en un momento específico e intervienen durante un momento corto para resolver una situación específica. Por ejemplo, en el propio Srimad Bhagavatam vamos a ver después más adelante, en otros cantos más adelante, la encarnación de Matsya, o el Señor como pez, durante un diluvio muy grande que hubo en el universo, cuando las aguas de la devastación cubrieron, ¿verdad? Y entonces el Señor encarnó como pez para salvar a un devoto puro determinado y también rescatar o salvar a los Vedas, o sea, y para que los Vedas volvieran a ser transmitidos y volviera a comenzar de nuevo la prosperidad de una humanidad virtuosa. Eso es una encarnación parcial del Señor. Tenemos a las encarnaciones cualitativas, que son aquellas que encarnan cualidades específicas del Señor. Por ejemplo, ahí está Brahma, Shiva, Vishnu. Brahma encarna la modalidad de la pasión, Shiva la modalidad de la ignorancia, o sea, hace cargo de ella, o sea, la administra, y Vishnu la modalidad de la bondad. Y las encarnaciones cualitativas son las que más, de las cuales más se habla, porque son, por ejemplo, si hay una situación determinada en una época y se necesita de la manifestación de la intervención de la sabiduría del Señor, el Señor asume, o sea, la potencia de sabiduría del Señor asume una forma determinada que sería la forma de esa potencia, y entonces mediante esa forma interviene, ¿verdad? Eso pasa con el Señor Narasimha, ¿verdad? Hizo eso también en su forma Narasimha y así. Y tenemos también entonces las encarnaciones que son agentes apoderados por el Señor. Por ejemplo, que no es el Señor en sí, es una entidad viviente determinada, pero tiene ciertas cualidades y el Señor le apodera o le da cierta facilidad o cierta capacidad o cierto poder para que actúe en su nombre. Por ejemplo, tenemos a los Kumara, tenemos también a Vyasa, el propio Vyasa, o sea, el que recopiló los Vedas, es una encarnación de esta apoderada del Señor. Entonces, básicamente, el Señor tiene tres categorías de encarnaciones, esas tres categorías de encarnaciones. De ahí se derivan otras más. Entonces se dice que a través de esas tres categorías él desarrolla diferentes actividades. Evidentemente, tiene también algo que es las actividades que desarrolla desde su propia personalidad, sin buscar ningún tipo de encarnación. O sea, por ejemplo, encarnación se le llama a todas las manifestaciones del Señor acá, en el plano de conciencia material, o sea, de Vishnu para acá. Todo lo que está de Vishnu más a Vishnu para acá, todo lo que se deriva de ese Vishnu son encarnaciones. Porque la forma en que el Señor está representado en los planetas espirituales no son encarnaciones, porque la palabra encarnación hace referencia al mundo material. Aunque realmente el término de encarnación está mal traducido, ¿no? El Señor nunca encarna realmente, o sea, Él nunca toma cuerpo material. Siempre se mantiene en cuerpo espiritual manifiesto, pero cuerpo completamente espiritual. Entonces realmente se llama apariciones del Señor. Es la palabra avatar. Avatara significa, se hace referencia a aquel que literalmente cruza hacia abajo. Avatara. Cruza de un plano superior a un plano inferior y se manifiesta. Eso es lo que significa avatar. Y entonces el Señor también tiene su forma original, que no es una derivación, sino es de donde todo se deriva,
en el plano fundamental o en el plano esencial o en Goloka, o su morada trascendental, donde eternamente está desarrollando pasatiempos amorosos, completamente amorosos, con sus acompañantes íntimos o sus acompañantes personales, donde las gopis de Brindavan deslumbran por su magnificidad. Todos los acompañantes íntimos del Señor, en el sentimiento que están establecidos de manera pura, son perfectos, pero la belleza que irradia cuando el Señor se junta o está desarrollando pasatiempos con aquellos que tienen un sentimiento de relación personal bajo, bajo, el, bajo el modo del amante, o sea, conyugal, un sentimiento conyugal, como las gopis de Brindavan, que quieren a Krishna con ese sentimiento de amante, de amor entregado. Dice que eso es lo más reluciente, es lo más reluciente de todo el reino espiritual. De este tipo de sentimientos conyugal o de este tipo de energías que están manifestadas en ese tipo de sentimientos, también hay tres tipos. O se manifiesta de tres maneras. Se manifiesta, lo podemos encontrar en las lasmis de los planetas o de los planos de conciencia espiritual. O sea, los planos de conciencia espiritual tenemos al Señor allí, pero el Señor está en forma de Todopoderoso. Se le respeta como el Todopoderoso, y los devotos puros que habitan allí o almas puras que habitan allí le ofrecen reverencias constantemente y cantan sus glorias constantemente. O sea, están enamoradas de su poder, de su grandeza, deslumbradas por su poder y su grandeza. Y allí entonces tenemos a las Lakshmis, que son aquellas almas no, que es aquella energía del Señor, la energía de placer del Señor. La energía de placer del Señor siempre está con el Señor, porque es ella quien se encarga de manifestar todas las diferentes formas de satisfacer al Señor. El Señor nunca anda separado de ella. Llámese como le llamen en cada cultura o reciban el nombre que reciban. Está siempre con el Señor, ¿verdad? Es como el Espíritu Santo, está siempre allí porque es el quien se encarga de satisfacer al Señor y de inducir en las almas, en las personas, el deseo de satisfacer al Señor. Tenemos entonces a las reinas de Dwarka, que es otra de las manifestaciones de esta energía en el sentimiento conyugal, las reinas de Dwarka. Dwarka lo vamos a ver también en el canto número 10 del Srimad Bhagavatam. Dwarka fue la ciudad construida para el Señor Krishna acá cuando Él apareció, donde Él vivía, donde Él se expandió en 16.108 formas iguales. O sea, imagínese usted mismo, se expande, por decirlo así, usted mismo crea ese número de copias de usted mismo, idénticas, sin diferenciación ninguna, pero con cada una de ellas comienza a hacer actividades diferentes con personas diferentes. Las reinas de Dwarka eran 16.108 devotas puras del Señor, que en sus vidas anteriores hicieron muchas austeridades con el deseo de en algún momento convertirse en esposas del Señor o disfrutar del Señor desde un sentimiento conyugal puro. Y entonces cuando el Señor estuvo en la tierra, se manifestó en la tierra, ¿no? Krishna, Él satisfizo o dio satisfacción a los deseos de todas las almas que llevaban muchas vidas haciendo austeridad pura, austeridad intensa, por tal de complacerlo o desarrollar algún tipo de actividad con él. Yasoda, por ejemplo, aquella que ocupa el papel de madre de Krishna en Vrindavana, del niño pastor. Yasoda se explica que era así, o sea, quien ocupa ese papel, una gran alma que llevaba mucho tiempo, muchas vidas haciendo austeridad, pensando y meditando con un sentimiento maternal. O sea, un sentimiento maternal. Ella quería ser madre, esa alma quería ser madre, tenía la propensión de ser madre, pero al mismo tiempo quería estar siempre en presencia del Señor. Entonces la única forma de ser madre y estar siempre en presencia del Señor en ese sentido, o sea, el sentido completo, es ser madre del Señor. Entonces eso se unifica allí. Entonces Krishna, a su debido tiempo, él le permite eso.
O sea, le permite a esa alma asumir en uno de sus pasatiempos, en una de sus obras de teatro. Él escoge a esa alma específica que ya está perfecta para eso, en que ella sea quien asuma el papel de su madre en ese momento. Aunque él no tiene madre ni tiene padre, pero es así de misericordioso para que el alma se sienta completamente satisfecha y pueda entonces entrar en ese papel a la morada suprema, donde lo desarrolla eternamente y en pleno júbilo. Entonces están las reinas de Dwaraka, que son también almas que llevan muchas vidas haciendo austeridad en sus diferentes vidas, siempre meditando en una relación es conyugal con el Señor, pero una relación desde un sentimiento respetuoso. En las reinas de Dwarka se muestra una mezcla de sentimientos entre el conyugal y la servidumbre. O sea, es la esposa esa que es la esposa esa entregada, respetuosa, que hace todo lo que el esposo dice, que tiene cierta reverencia o cierto temor, no de miedo, sino de respeto, ¿verdad? O sea, todavía el sentimiento conyugal no es completamente así, espontáneo, no es completamente libre. Entonces tenemos el tercer tipo de manifestaciones de esa energía de amor en ese sentimiento conyugal, que son las gopis de Vrindavana. Las gopis de Vrindavana son más desenfadadas, no sienten reverencia, lo que sienten es pasión pura por Krishna, o sea, deseo completo de tener a Krishna como su esposo. Este esposo, por supuesto, ni traten de imaginárselo eso de los conceptos materiales, porque sería una ofensa. Significa tener a Krishna para sí, disfrutar de Krishna completamente para sí, pero desde un sentimiento completamente puro, absolutamente puro, donde no hay ningún vestigio de deseo de disfrutar de sus sentidos, sino el deseo de ofrecer completamente placer a Krishna. Ellas solamente están pensando en cómo ofrecerle todo a Krishna, cómo hacerle disfrutar a Krishna. Ellas no están pensando en cómo disfrutar a ella, sino cómo hacerle disfrutar a Krishna plenamente, entregándose ella en toda su potencia completamente. Entonces, se explica que esa relación, que esos pasatiempos que se desarrollan en los bosques de Vrindavan y en ese coqueteo amoroso, espiritual puro entre Krishna y la Gopi, esa es la joya deslumbrante, la maravilla más maravillosa, los episodios más hermosos de todo el reino espiritual. Incluso es lo más deseado por todas las almas. Todos se dicen que, por ejemplo, por citar un solo ejemplo, cuando el Señor Krishna estaba acá y estaba en Vrindavan, apareció en Vrindavan, cuando él estaba desarrollando la danza rasa. La danza rasa es una danza donde el Señor Krishna, todas las gopis, muchas de ellas, que ya tenían un sentimiento totalmente realizado, o sea, estaban inundados de un sentimiento de deseo conyugal por Krishna. Van y se reúnen en el bosque movidas por un sentimiento o atraídas por el sentimiento, el toque de la flauta de Krishna, y también el sentimiento de que Krishna por fin iba a tenerlas para sí ya completamente a ellas. Cada gopi salió de su hogar con ese sentimiento. Ella estaba segura de que Krishna la estaba llamando a ella. Fíjense el misterio. No es que la flauta era escuchada por todos y todos fueron, no, es que cada persona, cada gopi pensaba que solamente ella la estaba escuchando, entonces ellas fueron para el bosque. Pero cuando ellas llegaron allí al bosque, Krishna estaba allí. Pero Krishna, ¿qué hizo? Krishna asumió una expansión, o sea, que se llama Prakata Vigraha, que es cuando él se expande en formas idénticas a él. Krishna se expandió por cada dos gopis. O sea, entre cada dos gopis, o sea, de manera alterna, entre cada dos gopis, había un Krishna. Pero lo más misterioso de todos es que cada gopi estaba abrazando a ese Krishna, estaba romanceando con ese Krishna, y ella veía que solamente había un solo Krishna y que ese Krishna era el que estaba abrazándola a ella. O sea, cada gopi se sentía como la preferida. Fíjense esto.
Imagínense, una persona de pronto que es el objeto de amor de, por ejemplo, de 10 personas, hay 10 personas y hay una persona número 11. Y esa persona número 11 es el objeto de amor, el objeto de deseo de estas 10. Pero estas 10 tienen la misma intensidad y el mismo deseo de poseerlo para sí solas. Entonces, este número 11 se expande, o sea, permite que hayan 10 iguales a él, para que haya uno para cada una de esas personas que están deseando. Pero si eso sucede, nada, puede pasar que cada una de las 10 vea que hay 9 repetidos que están con las otras 9 personas abrazándola. Y eso, mira, no tiene gracia porque ella lo quería solo para él. Entonces Krishna lo que hace es eso. No solo se expande, sino que hace que cada gopi piense y vea que solamente ella está abrazando a Krishna. Entonces ella se siente como la premiada, la favorecida, la seleccionada, ¿verdad? Y es deslumbrante. Si uno piensa en eso y lo hace desde un pensamiento adecuado, no desde un enfoque lujurioso del mundo material, sino desde un pensamiento adecuado, uno se queda extasiado porque dice, wow, qué cosa, qué maravilla, qué forma tan ingeniosa y qué derroche de pureza, de sentimiento, de amor, de poder, de todo. Si uno solamente medita, dedica su vida a meditar en ese hecho, y medita y trata de meditar en el sentimiento que debe haber experimentado cada una de esas gopis, al fin sentirse ella, que era la única que estaba siendo amada, abrazada, mimada, por aquel que es el más atractivo de todo lo que existe y que satisface todos los deseos porque por eso se llama Rama. Eh, y uno medita en eso y medita eso así en un claro del bosque de Brindavan, de uno de los bosques de Brindavan, con la luz de la luna. Entonces se dice que todos los sabios y todos los semidioses del mundo material que estaban muy elevados y que fueron capaces de sentir ese pasatiempo. Recuerde que el pasatiempo estaba ocurriendo en Brindavan, o sea, acá en esta tierra hace 5.000 años. Fueron capaces de sentir que eso estaba sucediendo. Entonces dice que empezaron a volar. Este volar, sus conciencias se hicieron presentes allí, comenzaron a volar por los cielos y a lanzar flores sobre ese lugar del bosque. Dice que una lluvia de flores empezó a caer sobre aquel espectáculo tan maravilloso, porque el encuentro amoroso entre las gopis de Brindavan, que no es más que la manifestación pura de la energía de amor del Señor, y de hecho las gopis de Brindavan no son una ramificación, una expansión de una sola de ellas, o sea, de la energía interna amorosa del Señor. Y entonces así, y eso que literalmente sería la pareja Radha Krishna, porque Radha es la original y de ella se expanden todas las demás gopis para complacer a Krishna, porque Krishna quería variedad de sentimientos hacia él, y entonces Radha crea variedad de gopis con diferentes personalidades. Radha, ese es el trabajo de la energía amorosa del Señor o la energía de placer del Señor, complacer al Señor. Ese es el trabajo realmente de las almas. Nosotros las almas también somos parte de la energía amorosa del Señor, por tanto, por eso nuestra actividad original, nuestra tendencia original es la de complacer al Señor. Pero nosotros estamos embobecidos con Maya y en vez de ser las complacedoras del Señor, queremos ser lo contrario, queremos ser los complacidos. En este mundo material estamos porque queremos ser los complacidos, queremos ser los que reciban, queremos ser los que a quienes adulen, queremos ser a quienes sirvan, en vez de ser lo contrario. Querer ser quien sirva, quien dé, quien ofrezca, quien adule, queremos ser lo contrario. Entonces queremos asumir literalmente el papel del Señor. Queremos ser los predominantes en vez de los predominados. Por eso estamos aquí. Por eso el camino del Bhakti, por eso el sendero de conciencia de Krishna es un cambio de postura, es un cambio de posición. Es salir de la ignorancia y es ver al Señor como el dominador y entonces vernos a nosotros como nuestra posición espiritual de sirviente dominada, como de disfrutados. No somos los disfrutadores,
somos los disfrutados. Entonces sí, cuando comencemos a vivir desde ese punto de vista en relación con el Señor, nuestra vida completa cambiará y las garras de Maya o la ilusión de Maya no podrá tocarnos. Entonces uno medita en eso, ya cuando está en ese nivel, uno solo medita en eso. Medita en eso el Señor como controlador, como dominador, como disfrutador y de qué manera yo puedo, desde mi disposición original, puedo ofrecerle disfrute al Señor. Que lo que yo hago, que lo que yo siento, que lo que yo imagino, que lo que yo hablo, que lo que yo todo, que, que sea en virtud del disfrute de mi Señor. Entonces esa es la meditación del devoto puro. El devoto puro siempre está dándole disfrute al Señor. Si ustedes ven todas las imágenes representativas de la energía de amor del Señor, o llamada más comúnmente las Lakshmi, van a ver que las Lakshmi, siempre muy hermosas ellas, ¿por qué las Lakshmi están hermosas? Porque siempre las decoran las personas que son devotas, que tienen alguna figurita de Lakshmi con el Señor en diferentes manifestaciones. ¿Por qué siempre las pintan tan bonito, las visten tan hermosas? Porque las Lakshmi se manifiesta así para agradar al Señor. Igual que la esposa quiere agradar al esposo, la novia quiere agradar al novio, y siempre, la novia siempre está más deslumbrante, debe estar más deslumbrante que el novio en la boda, por ejemplo. O uno de los encantos de la figura femenina es esa, que ella tiene miles de formas, miles de adornos, miles de cositas, maquillaje, que realzan su belleza. El esposo no, ¿verdad? El esposo no es prácticamente nada de eso, pero en ella sí, porque ella quiere agradar. Ese es el amor. La finalidad del amor es dar felicidad al objeto de amor. Esa es la finalidad real del amor, y eso se manifiesta en un servicio, eso se llama servicio devocional. Entonces la Lakshmi está siempre hermosa por ese motivo, quiere agradar al Señor. Y entonces uno debe tomar ese ejemplo. Se dice realmente que el devoto no es devoto del Señor Supremo, sino devoto de la consorte del Señor o de la energía de amor del Señor. Los devotos puros, verdaderos, son devotos realmente de esa Lakshmi, porque ellos quieren ser sirvientes de ella para que ella les enseñe cómo agradar al Señor. Al igual que las niñas pequeñas en India o en otros países también, ¿no? A veces por tradición, cuando pequeña, la madre a su debido tiempo les enseña cómo agradar, cómo ser agradable después cuando sean más grandes, cómo ser agradable con su esposo, cómo formar una familia también hermosa y armónica, y le enseña diferentes tipos, le enseña diferentes bailes, le enseña a maquillar, le enseña a cocinar, le enseña, pero todo en función de prepararla como esposa. No le enseña a cocinar en las culturas tradicionales para que se defienda en la vida, como decimos aquí los cubanos, sino le enseña a cocinar, le enseña para que sea una buena esposa. Claro, también estamos hablando de una cultura donde también se habla de buenos esposos. No es para que sea una buena esposa y el esposo es un desastre, no. Se está hablando de una pareja donde ambos cumplen con sus deberes. La literatura habla de buena esposa en referencia también a un buen esposo, no un esposo explotador ni maltrata, no, un esposo también situado en la modalidad de la bondad. Pero el punto es ese, la entidad viviente, agradar al Señor Supremo. Cuando nuestro objetivo de vida y cuando eso se instale de verdad en el centro de nuestra existencia, agradar al Señor Supremo, entonces nuestra existencia sola se transforma a una existencia consciente de Dios o consciente de Cristo. En el principio eso tiene que hacerse mediante regulaciones, siguiendo escrituras, siguiendo órdenes de diferentes instructores para que nos ayuden a cómo ir transformando nuestro pensamiento y comportamiento. Pero después eso se hace de manera espontánea porque el agrado ya empieza a ser dirigido desde el corazón. Una vez se toma conciencia del Señor, el Señor te va dirigiendo en cuanto a las realizaciones que Él desea que tú realices. Y a veces muchas de ellas pueden chocar contra algunas regulaciones. Y entra el conflicto, no, pero estás haciendo esto y las escrituras dicen, pero bueno, el Señor está dirigiendo en algún sentido. Son temas complejos. Pero esa es la cuestión.
agradar al Señor. Pero agradar al Señor significa un agrado real y no un agrado ficticio, no un agrado teórico. Al Señor no se le agrada por teoría, no se le agrada simplemente pasándote la vida siguiendo ciertas pautas. Las pautas son necesarias para ir desarrollando un proceso purificatorio, pero hay que buscar la experimentación del Señor, hay que buscar el modo de que el Señor directamente me vaya mostrando cómo agradarle. Claro, para eso hay que purificarse en un sentido primero siguiendo una actitud de servicio y obediencia a los mandamientos, a las leyes, a todo lo que la Escritura dice. Pero después hay que anhelar experimentar al Señor. Señor, dime, Señor, muéstrame por favor cómo puedo agradarte, cómo puedo yo desarrollar las disposiciones o las tendencias que aún tengo en mí, que algunas no son buenas, cómo las puedo reorientar para que sean de tu agrado, cómo puedo dedicártelas a ti. Ayúdame, por favor, uno tiene que ponerse en manos del Señor, en manos de Krishna, uno tiene que ponerse en manos de la Suprema Personalidad de Dios. Sean cuales sean sus cualidades, sean cuales sean los deseos que usted tenga, póngase en manos de la Suprema Personalidad de Dios y anhele, pídale por favor que le ayude a cómo tomar todo eso que usted tiene, cómo tomarlo y poderlo dirigir adecuadamente para agradarle. Todos podemos agradarle al Señor Supremo. Y no agradar al Señor Supremo es la gran desdicha de la vida, no querer, no desear agradar al Señor Supremo, porque significa que nuestro corazón entonces está de alguna forma endurecido, ¿verdad? Aquel que no en algún momento de la vida, después de mucha práctica, no siente deseo de agradar al Señor Supremo, significa que su corazón está endurecido. No significa que está perdido, porque para eso está Nityananda y Chaitanya. Vinieron a salvarnos a todos nosotros, esparciendo la posibilidad o abriendo el camino de amor por Dios para todos nosotros. Pero uno debe de meditar en eso. Si yo no estoy sintiendo en mi corazón algún tipo de sentimiento, aunque sea mínimo, algún tipo de deseo de lidiar, de relacionarme, aunque sea así espontánea, momentáneamente, con ese que es tan amoroso, con ese de quien se cuentan tantas cosas buenas, entonces debo lamentarlo mucho, porque esa lamentación me va a hacer ablandar el corazón. La lamentación, lamentar algo, me hace ablandar el corazón, y entonces después puedo ir sintiendo la calidez de la presencia del Señor en él. Agradar al Señor. Qué bonito, y piense en el Señor, ¿verdad? Los amigos, en cualquiera de los sentimientos, siempre la finalidad es esa. Por ejemplo, en el sentimiento de servidumbre, el servidor lo que quiere es agradar a su amo o agradar a aquel a quien considera muy poderoso. En el sentimiento de amigo, el amigo quiere agradar a su amigo. En el sentimiento de padre o madre y de hijo, el padre, madre e hijo quieren agradar a su hijo o a su padre o a su madre. Y en el sentimiento conyugal, la parte de la pareja quiere agradar a la otra parte de la pareja. En todos esos casos estoy hablando de los casos reales, no de los casos que no funcionan, ni de lo... Estoy hablando de lo real, de los buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. De eso estoy hablando. Que agradar. Esa es la finalidad, esa es la variable constante, agradar. Por tanto, el deseo de agradar a alguien diferente de mí, y si es posible que ese alguien sea incluso diferente de todo y sea al mismo tiempo todo, o sea aquel que es la fuente de todo, ese deseo de agradar, esa es la meta, esa es la señal de que estoy transformándome en un buen sentido. En la medida en que vaya surgiendo en mí ese deseo de agradar y dejar de desear ser yo el agradado, eso se llama purificación. Que la gracia y el amor de Dios nos esté cuidando. Nos esté cuidando, porque Kali Yuga es una red inmensa, donde a cada instante somos como peces así ciegos y estamos quedando atrapados en ella. Entonces necesitamos el cuidado y la protección, necesitamos la guía paciente y amorosa del Señor Supremo y de sus representantes puros. Tenemos que implorar. Aquel que crea que se puede cuidar por sí solo, ustedes me disculpan, pero está siendo una persona muy tonta y no ha comprendido de verdad la gravedad de Kali Yuga, ni siquiera la destreza de las trampas que hay en Kali Yuga. Somos átomos espirituales, somos chispas espirituales, y como chispa nuestra
potencia es mínima y por eso Kali Yuga nos puede atrapar en sus encantos. La única forma de crecer en potencia es tomando conciencia de que estamos unidos a otras chispas y de que entre todos estamos unidos y formamos la gran chispa o el gran fuego. Solamente uniéndonos de nuevo al gran fuego, solamente tomando conciencia del gran fuego, solamente amando al gran fuego, es que podemos nosotros también experimentar su potencia. No es que la tengamos, pero sí la podemos experimentar, ¿verdad? Si usted toca algo que está caliente, usted puede experimentar ese calor no está en usted completamente, pero usted está unido a ese calor y en virtud de eso puede ser salvado de una brisa de frío, porque ese calor lo va a salvar de esa brisa de frío. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,